Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. Mateo 12, versículos 22 al 37. Mateo 12, versículos 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan los vuestros? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Recuerden lo que vimos anteriormente en todo el capítulo 12, cuál era el tema, cuál era la situación que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Mateo, va relatando. ¿Qué es lo que sucedía entre el Señor Jesucristo y qué otros personajes dentro de ese contexto en el primer siglo, en el ministerio público del Señor Jesucristo? ¿Qué estaba pasando ahí? Ya, muy bien. La oposición de los fariseos. Y nosotros vimos cómo esa oposición iba creciendo, ¿cierto? Iba aumentando paso a paso en la medida en que más iban tratando de buscar alguna ocasión con el propósito de poder acusarle para finalmente condenarlo, para destruirlo. Eso es lo que dice el versículo 10 del capítulo 12. Aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ese era el propósito, para poder acusarle. Y luego, después de que el Señor Jesucristo lo deja sin ninguna posibilidad de que pudiesen argumentar, en el versículo 14, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahí están las dos cosas que van de la mano, para acusarle, para destruirle. Entonces, ellos trataban de buscar algo en el Señor Jesucristo para que Él pudiese contradecirse o pudiese emitir algún tipo de palabra o algún hecho que pudiese hacer que supuestamente estuviese en contra de la ley mosaica. Ellos tenían el parámetro para acusarlo en función de la ley. Pero recordemos que no era la ley del Señor propiamente, sino toda cantidad de otras leyes que ellos habían puesto más allá de la ley de Moisés con el propósito de hacerla supuestamente más estrictas. Sin embargo, eran solamente mandamientos de hombre. Porque el Señor Jesucristo nunca incumplió la ley de Moisés. De hecho, por esa razón pudo llevar nuestro pecado. Él llevó nuestra maldición, porque Él fue perfecto en cuanto al cumplimiento de la ley. Sin embargo, siendo justo y siendo perfecto en todo esto, llevó la maldición nuestra. Por eso fue colgado en un madero, según el apóstol Pablo en Gálatas. Lo dice claramente. Entonces, lo que tenemos aquí es en la misma situación, es decir, son 3 episodios en el fondo que muestra Mateo que tienen relación con el mismo tema.
¿Cómo poder acusar a Jesús? Eso estaba en el corazón de los fariseos, esa era su intención, no había otra cosa detrás de estos acontecimientos que se describen aquí en el capítulo 12. Vamos a ir entonces viendo del versículo 22 en adelante cómo el Señor Jesucristo ahora enfrenta ya un aumento en la odiosidad en contra de su persona y cómo ellos se iban a atrever inclusive a adjudicar a los demonios la obra del Señor Jesucristo, la obra obviamente que era producto del poder del Espíritu Santo que moraba en él, como él mismo lo va a decir más adelante. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor, rogar que Él nos guíe en esto y dejar abierta la posibilidad para que ustedes puedan ir interactuando, es decir, planteando también las preguntas que tienen, y el propósito es que vayamos entendiendo bien de qué se trata lo que tenemos aquí en los versículos 22 en adelante. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de acercarnos a tu palabra y poder ser enseñados por ti, porque en definitiva quien nos enseña, quien nos guía a toda verdad es tu Espíritu Santo. Nosotros somos solamente, Señor, instrumento, canales, pero tú eres el que enseña realmente. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, instrúyenos, corrígenos. Señor, ayuda a que podamos tener una reflexión más profunda respecto de lo que tú describes a través de tu palabra. En este caso, la confrontación ya creciente de los fariseos en contra de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Rogamos tu dirección a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Otra situación de una sanidad. La primera que tenemos en el versículo 12 es respecto a que los discípulos comían espigas sacaban espigas y comían un día de reposo, ¿cierto? La segunda es que el Señor Jesucristo sanó a un hombre en un día de reposo. Y la tercera es otra sanidad, en este caso en el versículo 22. Esa es la circunstancia en la cual se produce todo el relato siguiente. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Tenía 3 problemas. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es tan escueto lo que dice Mateo, porque él no es sensacionalista, no quiere hacer un despliegue, ¿cierto?, de detalles con el propósito de mostrar el tremendo milagro que hizo el Señor Jesucristo, sino que es muy escueto en cuanto a lo que dice, porque lo que él quiere mostrar es que esta situación de sanidad en realidad dio lugar a lo que posteriormente tenemos del versículo 23 en adelante, que en el fondo es el tema en cuestión. Tenía 3 problemas. Este hombre estaba endemoniado, ciego y mudo. Lo más probable es que lo primero decantaba lo segundo y lo tercero. En más de una ocasión ocurrió esto. Habían algunos en una situación que también era mudo y el Señor lo sanó, lo sacó el demonio y entonces pudo hablar. En este caso era ciego y mudo. Y el Señor manifiesta su poder y autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico también en este caso, puesto que le sacó el demonio, por lo que dice en la última parte, dice, y le sanó. Fíjense que las únicas palabras que utiliza, y le sanó, no dice ni siquiera cómo. Y el hombre pudo ver y pudo hablar. Y en consecuencia se entiende que también fue liberado del demonio en cuestión. Esta es la ocasión. Y esto produjo una reacción. Notemos el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esta descripción, ¿será este aquel hijo de David? Tiene que ver con la esperanza mesiánica que tenían los judíos. Y ellos sabían y entendían por las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías necesariamente tenía que ser de la familia de David. En consecuencia, lo que ellos están diciendo, o la pregunta que están haciendo, es un cuestionamiento interno, pensando, ¿efectivamente será aquel el Mesías el que iba a venir, el que está profetizado, que iba a venir del linaje de David? ¿Será él? Es una pregunta que nosotros podríamos decir, qué bueno que aquí estos hombres están reaccionando positivamente. Sin embargo, esta reacción tiene 2 caras, porque en realidad la pregunta está
diciendo, tenemos una evidencia tan contundente delante nuestro, que este hombre tiene poder sobre los espíritus demoníacos y tiene poder sobre las enfermedades. Lo podemos palpar, es visible, es evidente. Este hombre estaba endemoniado, era ciego y era mudo. Y ahora, en un momento, es sanado. Entonces la evidencia es irrefutable. Sin embargo, también hay una segunda lectura de esto y que tiene que ver con que ellos están pensando, ¿puede ser posible que este hombre sea el hijo de David, el Mesías, cuando en realidad no tiene poder aparentemente y autoridad para poder destruir el imperio romano y para poder liberarlo de la condición en la que se encontraban? Porque recuerden que la percepción que tenían las personas en ese tiempo era de un libertador político y militar. ¿Será que él se preocupa por estas cosas que son, entre comillas, intrascendentes, como la enfermedad de una persona? ¿Por qué no se preocupa de liberarnos de la condición en la que estamos bajo la autoridad romana? Es decir, hay una connotación positiva en la pregunta y una negativa. La positiva es que había la posibilidad, por la evidencia que había delante de ellos, que era efectivamente el Mesías, pero la negativa es que ellos estaban cuestionando ese hecho. Por un lado tenían la evidencia, estaban diciendo puede ser, pero por otro lado estaban diciendo no puede ser porque Él no nos ha liberado, ni en ningún momento ha dado siquiera ha habido en Él alguna palabra o alguna manifestación de poder en contra de los romanos. Pero el Señor Jesucristo no vino a cambiar las estructuras sociales, ni políticas, ni económicas, sino que Él vino al corazón de la persona a sacarle de la condición en la cual se encontraba. Y manifestó su poder para dejar en evidencia, recuerden cuál es el propósito de Mateo, que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el propósito principal, demostrar que era el Mesías, y los milagros que hacía tenían esa finalidad, ese propósito, ese objetivo. Entonces esta pregunta puede entenderse de esas dos formas. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 8, versículo 27, nosotros podríamos decir que hay un progreso en esto. Después de que el Señor muestra su poder sobre el universo físico, en este caso sobre el mar, ¿cierto? Cuando calma la tempestad, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es una pregunta más amplia. ¿Qué hombre es este? No hay siquiera ni una afirmación ni tampoco una pregunta que tiende a identificar un poco más a Jesús. Pero en esta pregunta del versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Ya había algo más. Ellos habían visto seguramente muchos de los milagros, no solo este, y entonces les llamaba la atención. Por eso es que la frase anterior dice, y toda la gente estaba atónita, es decir, estaban maravillados, estaban sorprendidos, pensando, ¿será realmente él? Aquí hay un avance, podríamos decir, en la identificación del Señor Jesucristo. Sin embargo, no es que ellos inmediatamente dijeron, este es el hijo de David. No, es una pregunta con dos cuestionamientos o con dos implicancias distintas como hemos visto. Y aquí empieza la respuesta de Jesús. Y otra vez quedamos maravillados con la respuesta de Jesús. Es increíble la manera en que Él, del versículo 25 en adelante, comienza a refutar a los fariseos que Mateo hace una diferencia entre cómo la gente reacciona y cómo los fariseos lo hacen en el versículo siguiente, en el 24. La gente queda atónita y dice, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, pero los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Miren la conclusión que ellos sacan. Los otros se hacen una pregunta, pero estos inmediatamente acusan a Jesús de algo bastante grave. Ya no es que ellos están buscando una acusación, ¿cierto? O una ocasión para acusarle, sino que ahora ya es una blasfemia directamente. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, porque eso es lo que había hecho, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Esta es la afirmación. Notamos cómo va aumentando el odio hacia la persona de Jesús, la oposición directa hacia Él, cómo van levantando cada vez más calumnias con el propósito de destruir su testimonio delante de la gente y poder
finalmente llevarlo a una acusación formal. ¿Cuál era el propósito de ellos? Este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú. La mayoría de los teólogos dicen que Beelzebú es una como diría, como una mezcla entre dos nombres, que era el Baal del Antiguo Testamento, en el Nuevo aparece como Beel, y la otra parte, digamos, en la cual se compone la palabra, que en el Antiguo Testamento significaba Señor de las moscas, porque Baal significa Señor, y lo otro significa de las moscas. Y en este caso, la diferencia, las letras que fueron cambiadas, o que se traducen aquí por Beelzebú, significa el Señor de la morada. Pero, en definitiva, ¿cuál era el propósito? El propósito era mostrar, en realidad, que el Señor Jesucristo era quien actuaba como Satanás mismo. En el fondo, Satanás está en él, eso es lo que estaban diciendo. Y lo que él hace, lo hace por el poder de Satanás. Imagínense la acusación fuerte que están haciendo contra el Señor Jesucristo. Y aquí entramos a lo que es la respuesta, y la respuesta es extraordinaria. Versículo 25 y 26, Jesús dice, lo que ustedes están diciendo, en otras palabras, es completamente absurdo. ¿Por qué? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ni siquiera fueron capaces de decirlo abiertamente, sino que pensaban solo de esa manera. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Le dio una respuesta muy lógica, muy racional, muy razonable. ¿Por qué? Porque en este caso le está diciendo simplemente, con un ejemplo, que ningún reino va a permanecer si ese reino se ataca a sí mismo. Una cosa obvia. Si un ejército pelea contra sí mismo, no va a permanecer. Entonces, el punto es que lo que ellos están diciendo es completamente contra toda lógica. Versículo 26, la aplicación. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, si realmente Satanás está actuando en mí para echar a los demonios, que son los colaboradores de Satanás, Satanás está luchando contra su propio reino. Eso es lo que le está diciendo. ¿Tiene lógica? ¿Es obvio que eso ocurra? ¿Es natural que eso ocurra? Obviamente que no. Eso es absurdo. Entonces la acusación no tiene ningún sentido de lógica, no es razonable lo que están diciendo los fariseos. Y allí se ve que ellos no estaban ni siquiera pensando en la acusación que le estaban haciendo, sino simplemente era un asunto visceral. Es decir, ellos acusaban abiertamente, pero sin tener ningún tipo de argumento. Sin ningún argumento. Lo que querían era destruir la reputación del Señor Jesucristo, nada más. En el fondo uno puede pensar, ellos sabían que Jesús no echaba fuera a los demonios por Satanás. Se daban cuenta que eso era imposible, porque no eran tontos, ¿verdad? Pero lo que querían era desprestigiarlo simplemente. Y Jesús responde de esta manera, mostrando que no tiene ningún sentido su acusación. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si fuera así, Satanás se está destruyendo a sí mismo. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Es imposible. Esa es la primera evidencia de la lógica que el Señor Jesucristo le da. Ahora, en el versículo 27, le da un segundo argumento que también es muy interesante. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y aquí hay que un poco comentar el contexto. Los fariseos también creían que ellos podían hacer exorcismo. Los fariseos también creían que efectivamente los discípulos de ellos podían ser preparados para exorcizar, es decir, para echar fuera demonios. Entonces Jesús le está devolviendo la acusación, ¿lo notan? Le está diciendo,
Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por lo que ustedes me dicen, ¿por quién los echan vuestros hijos o vuestros discípulos o vuestros seguidores? ¿Por qué? Miren lo interesante de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Si ellos reconocían que efectivamente ellos hacían exorcismos y que en alguna ocasión probablemente, puede ser posible, ¿cierto? Ellos efectivamente tenían éxito en eso. Entonces, ¿por quién echaban fuera los demonios ellos? Si ellos decían, sí, nosotros hacemos exorcismo y efectivamente expulsamos a los demonios, entonces, ¿con qué argumento ellos podrían decir, lo nuestro viene de Dios y lo tuyo no viene de Dios? Y notemos que el mismo autor de Mateo, el mismo Señor Jesucristo también, o sea, Mateo cuando habla del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice que iban a haber al final de los tiempos personas que le iban a decir a Jesús, nosotros hicimos esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, si los fariseos enseñaban eso a sus discípulos y los preparaban y los capacitaban para eso, ¿con qué moral entonces le decían a Jesús, tú echas fuera los demonios por el espíritu de Satanás? Si ellos reconocían ese hecho, tendrían que haber dicho, bueno, si tú echas fuera demonios por el espíritu de Satanás, nosotros también. Y ellos no se iban a acusar a sí mismos. Entonces quedaba su argumento muy endeble, ya no tenían la capacidad. Le estaba diciendo que era contradictorio el Señor Jesucristo, en otras palabras, que era contradictorio su argumento. Que era imposible de poder corroborar en los hechos y que en el fondo lo que ellos decían era simplemente una actitud de arrogancia, pero que no tenía base ni en la lógica ni tampoco en la razón, desde el punto de vista de que era una contradicción. Ahora, a mí me encanta cómo el Señor Jesucristo responde siempre a los fariseos. No elude la confrontación, pero lo hace de una manera muy sabia, mostrando su incoherencia, su inconsistencia en cuanto a lo que estaban diciendo o lo estaban acusando. Yo no sé si ustedes han entendido un poquito esto, cómo se desarrolla el pensamiento del párrafo, cómo vamos viendo la sabiduría del Señor Jesucristo al confrontar, o mejor dicho, al refutar esa acusación del versículo 24, porque notemos que no le dan ningún argumento en el versículo 24 cuando lo acusan. Simplemente le dicen, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Pero no hay un argumento. Y el Señor Jesucristo lo empieza a confrontar en su propio terreno. No sé si hay alguna pregunta en esto, si comprendieron. Lo primero tiene que ver con que es absurdo, es contra la lógica, y lo segundo es que es contradictorio, porque ellos mismos hacían o pretendían hacer lo mismo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ahora continúa, mire, versículo 28. Y hay un pero o un más. En el relato hay un cambio. Pero si yo, y esta es como conclusión, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. En otras palabras, esto sí tiene lógica. Esto sí es muy lógico. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, ¿cómo comienza? ¿Con qué predicación comienza? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora está dando evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo evidencia eso? Que en el Señor Jesucristo en el versículo 28 está diciendo, en otras palabras, que hay dos reinos, que están en contraposición el uno con el otro. El reino de Satanás, que está actuando en los hombres, por ejemplo, versículo 22, que estaba poseído ese hombre, ¿cierto? Tenía el control de su cuerpo. Además, era consecuencia, o traía como consecuencia probablemente algunas enfermedades, como el ser ciego y mudo. Y el Señor Jesucristo, al aparecer, está destruyendo las obras del diablo. Eso es lo que estaba mostrando. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Hay un reino, y el reino de Satanás, pero que el reino de los cielos, que se ha acercado, que ha venido en la persona del Rey, el Señor Jesucristo,
está destruyendo las obras de ese otro reino. Está tomando posesión de ese otro reino. Y por eso dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, con toda seguridad, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿No es evidencia suficiente, le está diciendo? No es evidencia suficiente. El Señor Jesucristo no solo enseñaba la verdad, sino que dejaba en evidencia la verdad por el poder que se manifestaba en Él en favor de las otras personas. Y la compasión de Él era evidencia de que Él era un amo completamente distinto al control que Satanás hacía sobre las personas. Las posesiones demoníacas nunca han sido positivas, ¿o sí? Nunca ha traído bien a la persona que la posee. Sin embargo, el poder del Señor Jesucristo los liberaba de esa condición. Los liberaba desde el punto de vista de la autoridad que ejercían o el control que ejercían sobre las personas y además los sanaba, como en este caso, una doble sanidad. Entonces, eso sí es lógico. Si, en otras palabras, está delante de ustedes un poder que es mayor que aquel poder al cual ustedes tanto temen. Y este poder que es mayor tiene poder y autoridad sobre ese mundo espiritual. O sea, el Señor Jesucristo estaba dejando en evidencia que efectivamente el reino de Dios estaba entre ellos. Y miren, esto uno piensa, ¿cómo no pudieron darse cuenta? Si lo que sucedió con este hombre era irrefutable, con lo que sucedió en las otras ocasiones anteriores, como el hombre que tenía la mano seca que sanó instantáneamente, y que el Señor Jesucristo era el mismo que hizo esto, otro. Es decir, ¿cuántos milagros, cuántas evidencias más querían? Miren cómo la incredulidad de estos hombres es el tema en cuestión de aquí en adelante. Y el Señor Jesucristo va a dar duro a eso, va a decir, el problema de ustedes es que ustedes se rebelan una y otra vez contra la evidencia. Ustedes no quieren creer. Ustedes no quieren creer. Ustedes tienen aquí la evidencia delante, ustedes sin embargo se rehúsan, rechazan categóricamente creer. Ese es su problema. El reino está presente, yo soy el rey y la evidencia está ahí. Ahora, miren, Él les dice que Él los echa por el poder o por el Espíritu de Dios, dice. Por el Espíritu de Dios. Y noten cómo va acercándose después a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Esto que tanto han malinterpretado, yo no sé, pero he escuchado un montón de versiones de esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable, que han interpretado una cantidad digamos, de formas que si uno lo ve en una forma tan natural, sin ir con un prejuicio al texto, se da cuenta que no tiene nada que ver con eso, con las interpretaciones que hace la gente de esta blasfemia. ¿A quién, versículo 24, a quién acusan ellos? Que por el poder de Satanás echa fuera a los demonios. ¿A quién acusan? A Jesús. Y ahora Jesús está diciendo, yo hago eso por el Espíritu Santo. ¿Lo notaron? Entonces, ¿a quién están acusando? Al Espíritu Santo. Entonces Jesús está llevándolos, y en otras palabras, encerrándolos en sus propios falsos argumentos, para demostrar que el problema no tenía que ver con evidencia o con lógica o con razonamientos correctos, sino que tenía que ver simplemente con un rechazo categórico al Espíritu Santo. Ellos resistían al Espíritu Santo desde el punto de vista de que se negaban a creer lo que era evidente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Explicación. Porque es una cláusula que explica. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Otro versículo mal interpretado. También he escuchado una cantidad de versiones de interpretación, y la interpretación que más he escuchado, especialmente del mundo carismático, es que tienes que atar los demonios. ¿Han escuchado esa teología del atar? Tienes que atar los demonios. Tienes que atar a Satanás, tienes que reprenderlo, no tiene nada que ver con eso. El Señor Jesucristo está ilustrando, miren lo que está ilustrando. Si una persona va a robar a una casa, evidentemente que va a tener la oposición del dueño de casa. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Tómalo, redúcelo primero. Eso es lo que está diciendo.
Y entonces el ladrón lo reduce a la persona y ahí puede saquear la casa. Eso es una ilustración. Dice, y saquear sus bienes y si primero no le ata, a eso se está refiriendo. Lo deja, en el fondo lo incapacita para poder rechazar ese robo. Ahora, dice, y entonces podrá saquear su casa. Esa es la ilustración. Y aquí está la aplicación. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor Jesucristo está diciendo que Él, que es el Rey, que está inaugurando el reino de los cielos, que es opuesto, ¿cierto?, al reino de este mundo, el reino de Satanás, Él viene con mayor poder y autoridad. Y lo que hace es demostrar ese poder y autoridad en el sentido de que Satanás no se puede oponer a Él, sino que Él siempre lo va a someter. No es que yo tengo que hacer algo, Jesús lo hace. No es que yo tengo que atar los demonios, Jesús lo hace por su poder y su autoridad. En ningún momento nosotros vemos al Señor Jesucristo diciendo, ahora te ato, Satanás, y ahora te libero a la persona. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque se da por hecho. Hermanos, es tan evidente esto, que cuando el Señor Jesucristo aparecía, los mismos demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Todavía no es nuestro momento, nuestro tiempo. Es decir, ellos mismos temblaban, y podríamos decirlo así figuradamente, caían de rodillas delante de Jesús. Porque reconocían el poder y la autoridad de Jesús sobre ellos. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, obviamente, que yo no tengo que pedir ayuda, entre comillas, a Satanás para sacar a los demonios. Yo tengo autoridad sobre ellos. El reino de los cielos tiene autoridad sobre todo tipo de autoridad en este mundo y también sobre el hombre fuerte o sobre el mismo Satanás. Y entonces, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está diciendo entonces, el que no es conmigo es porque se opone a mí. Miren, la acusación, echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, por la influencia misma o por el poder de Satanás en él. Y él está diciendo, es imposible, porque Satanás está contra mí. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está diciendo, ¿cierto?, que el que no va con él está contra él. Es evidente que Satanás está contra él. Y el que sigue a Jesús está contra Satanás. O sea, las dos cosas van de la mano. Yo quiero que entiendan una cosa. Esta es la explicación lógica del mismo texto. No tenemos para qué meternos en la cabeza una serie de cosas como lo hacen lamentablemente el mundo carismático, tratando de mostrar la manifestación supuestamente del poder que ellos tienen delegado por Jesús, cuando en realidad no es así. Y es más, el Señor Jesucristo va a demostrar su poder y autoridad completa cuando venza la muerte, pues. ¿Y qué va a hacer con ello? El apóstol Pablo lo dice de una forma mucho mejor que la que yo lo podría decir. ¿Qué es lo que hizo entonces el Señor Jesucristo en la cruz? Capítulo 2 de Colosenses 2, versículo 13 en adelante, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí dice, y despojando a los principados y a las autoridades y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es evidente por el contexto que cuando habla de principados y potestades está hablando de los poderes de Satanás y sus demonios. ¿Y qué es lo que hizo? Dice allí el texto. Los despojó y los exhibió. Dos cosas. Miren, comparen con lo que dice que cuando alguien va a una casa a robar, en otras palabras, a saquearla, tiene que atar primeramente al hombre fuerte para que no se resista, y eso significa que él despoja a ese ladrón, despoja esa casa. Ahora dice que el Señor Jesucristo despojó
a Satanás y a sus demonios. Y luego los exhibió públicamente, y esto tenía que ver con la forma en que cuando vencían los reyes en la antigüedad, lo que hacían era entrar a la ciudad, a su ciudad, con los enemigos en un desfile triunfal. Y lo llevaban a ellos exhibiéndolo al rey que habían vencido y a las personas principales del otro reino, los llevaban y los paseaban delante de todos, y ellos, los vencedores, eran vitoreados y eran avergonzados sus enemigos. Entonces el Señor Jesucristo lo que está manifestando es la autoridad que Él tiene sobre los demonios. No podía ser de ellos, porque de esa manera entonces, como Él mismo lo dijo anteriormente, estaría el mismo reino destruyéndose a sí mismo, pero es un reino distinto el que viene, superior, que destruye y toma control del reino de Satanás y los demonios. Conclusión, versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y aquí viene la pregunta. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu? Dejemos que el contexto hable por sí mismo. Tú por Satanás echas fuera a los demonios, acusación contra Jesús. Jesús dice, yo por el poder del Espíritu echo fuera a los demonios. Y si están acusándolo a él de que él por el poder de Satanás, están acusándolo que en realidad el Espíritu Santo es Satanás. Imagínense. Entonces lo que él está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que la blasfemia, y el mismo contexto lo dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es en el fondo una incredulidad persistente, permanente, un endurecimiento del corazón para resistir la obra del Espíritu Santo, que le está mostrando con evidencia de que el reino está presente y que el rey está presente. Y ellos rechazan el reino y rechazan al rey. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es incredulidad. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algunas personas, y he escuchado mucho dentro del mundo evangélico, siempre tiemblan, dicen, por ejemplo, cuando ven algunas manifestaciones, entre comillas, supuestas del Espíritu, dicen, yo no voy a decir nada, porque si digo algo, y si es del Espíritu, yo estoy blasfemando en contra del Espíritu. ¿Han escuchado eso? Entonces mejor no digo nada, me quedo callado. Ahora, aquí está el problema, es que el mismo contexto muestra que un verdadero creyente nunca podría hacer eso. Yo quiero que vean dos cosas ahí. Versículo 31, primera parte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esa es la primera parte. Y la segunda es, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí hay dos cosas, ¿cierto? Todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. A ver, veamos algún ejemplo de algún personaje bíblico que hizo estas dos primeras cosas. Pecó y blasfemó contra Dios. ¿Ah? Pedro. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, la última vez lo negó con maldiciones. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando el Señor después de lo sucesivo? Que Pedro fue restaurado. A pesar de que negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Repetidas veces y con maldiciones, es decir, con blasfemia y con el pecado que había inherente en él. Sin embargo, el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque un creyente puede caer también. Sin embargo, siempre va a ser restaurado. ¿Por qué este creyente no puede cometer el pecado siguiente que viene, esta segunda parte del pecado? Porque el Espíritu de Dios está en él. Un verdadero creyente no puede blasfemar contra el Espíritu. Solamente un incrédulo hace eso. ¿Y cuál es el contexto? ¿Con quiénes se estaba enfrentando Jesús? Con los fariseos. Ellos eran los que blasfemaban el Espíritu Santo. Miren, sigamos. Ustedes van a ver con el mismo contexto nos va a hablar.
a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Pedro, ¿ve?, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, no tiene posibilidad de perdón alguno. Pero si hay un verdadero creyente, una persona que tambalea y que cae en algunas ocasiones, y que incluso puede llegar hasta lo que Pedro llegó a negar al Hijo de Dios, ¿cierto? Como en este caso. Por este hombre, el Señor Jesucristo vino a morir, ¿no es verdad? Y si el Señor Jesucristo vino a morir por esa persona, entonces, ¿qué significa? Como consecuencia, que el Señor Jesucristo al vencer la muerte, le dio también a esta persona el poder de vencer la muerte. Es decir, todos sus pecados fueron perdonados. Porque si no, significaría que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Y si una vez que fueron perdonados todos sus pecados, entonces ya no estamos hablando de un incrédulo, sino de un creyente. Ese creyente no va a blasfemar nunca contra el Espíritu Santo, porque no puede, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Pero él es creyente. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice, ustedes no entienden, estoy aquí, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está tomando el control paso a paso, paulatinamente, del reino de Satanás y sus demonios. Y ustedes ven la evidencia, pero ustedes se rehúsan a creer. Y ese es su gran problema. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia, de juicio? Bueno, ¿y si entonces no quieren recibir esa convicción? Porque obviamente ellos están endurecidos en sus corazones. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Otra ilustración. Y esta ilustración tiene que ver con la aplicación a ellos mismos. Y le está diciendo, el árbol bueno, de condición buena, va a producir frutos buenos. Y el árbol malo va a producir frutos malos. De tal manera que la evidencia de la condición de una persona es lo que hace. Y entonces, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes han visto lo que yo he hecho. Y todas aquellas cosas que yo he hecho han sido de beneficio para las demás personas. Son frutos buenos. ¿Qué decía entonces eso? Que Él era bueno y estaba ahí entre ellos. Entonces la acusación no tenía ningún asidero. Y ahora se revierte la acusación y es Jesús quien los acusa. Y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está el punto focal. ¿Quiénes podían blasfemar el Espíritu Santo? Ellos, porque eran de condición mala. Y una cosa interesante, que el Señor extiende un poquito el abanico, porque le está hablando a los fariseos, pero no solo a los fariseos, sino que a la generación. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ustedes dicen en contra mía y en contra del Espíritu Santo en realidad muestra lo que ustedes son. La ilustración del versículo anterior. Ustedes son un árbol malo y por eso lo que hacen es simplemente la expresión de lo que ustedes son. Y eso es interesante porque es una ley de la naturaleza. Es una ley de la naturaleza que es fácil corroborar. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo cómo se podían discernir los falsos profetas? Por su fruto. Sus frutos más que sus hechos, yo quiero que entiendan esto. Cuando se habla de frutos son el carácter, la evidencia del carácter más que sus hechos externos. Uno puede ver a una persona aparentemente que sea una buena persona. Yo he visto, por ejemplo, cuando hay una acusación sobre un falso profeta, siempre aparece, no, yo lo conozco, es una buena persona. No, pero su carácter, la forma en que él actúa, la manera en que él dice las cosas, por ejemplo, y se refiere a Dios no haciendo alusión a la Escritura, sino yendo en contra de ella, eso demuestra por su fruto que es un falso profeta, un falso maestro. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, el problema no está en mí, el problema está en ustedes. O sea, en el fondo la acusación se revierte.
Ustedes son el problema y está en su corazón. Por eso va a la condición, siendo malos, fíjense, en la esencia, lo que son. ¿Por qué el pecador peca? Porque es pecador. O sea, la condición determina lo que hace. Y por eso aún la persona más buena de esta tierra, sin Cristo, todos sus hechos y las cosas que él hace, aunque aparezcan externamente como algo bueno, son malas porque su motivación no es la correcta. Porque un árbol malo da malos frutos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, hablando del mismo tema y en el mismo sentido. ¿Quién era el hombre bueno ahí en la historia? Jesús. ¿Quién era el hombre malo? Todo el resto. Aún sus propios discípulos. Aún sus propios discípulos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay una cosa que el ser humano no puede hacer por siempre: fingir lo que no es. ¿No es verdad? En un momento determinado va a salir su verdadera condición. Apriétenlo un poquito, ¿no? Colóquenlo en una circunstancia entre la espada y la pared y van a ver quién es. No se puede fingir permanentemente. Del mismo modo, dentro del contexto del cristianismo, no se puede fingir ser cristiano siempre. Sin serlo, porque va a llegar un momento donde se va a decantar lo que es. No se puede vivir con una máscara toda la vida. Va a llegar una circunstancia en que se va a quedar en evidencia que no es lo que decía ser. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Le está diciendo a los fariseos: ustedes van a tener que enfrentar el juicio un día. Y a los que rechazan al Señor Jesucristo. Porque a pesar de toda la evidencia que les he presentado, ustedes siguen resistiendo la evidencia y la obra de Dios. La obra de Dios en Él, la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. El mismo tema está desde el versículo 33 en adelante, está tratando. Si tu condición determina lo que tú eres, o sea, lo que tú haces, porque tu condición es lo que tú eres. Lo que haces deja en evidencia lo que tú eres. Y el problema está dentro de tu corazón. Entonces, si volvemos un poquito atrás y volvemos al versículo 31, que es uno de los más controvertidos, nos vamos a dar cuenta que el verdadero pecado es resistir al Espíritu Santo. Y estos hombres lo estaban haciendo por su propia cuenta. Lo estaban haciendo no porque conocían cierto la doctrina de la elección incondicional, ninguna de estas doctrinas que nosotros conocemos, no por eso, sino que simplemente porque ellos se negaron categóricamente a recibir la evidencia y decir: este realmente es el Hijo de Dios. Miren la diferencia con sus discípulos, en el mismo caso de Tomás, que a pesar de que no creía, porque dijo: yo no creo si no veo, y no le toco, y Jesús le dijo: bueno, mete la mano aquí en mi costado, se presenta delante de él, y él cae a los pies y dice: la evidencia es demasiado fuerte para mí. Dice: Señor mío y Dios mío. Esa es la diferencia de una persona que es un genuino creyente y uno que se resiste una y otra vez. ¿Cuántas personas han escuchado tantas veces el Evangelio? Y uno ve que están ahí con una muralla, como una muralla, resistiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Muchas veces el Evangelio. Ahora, eso no significa que no sea un elegido. Puede ser que en un momento dado el Señor, si es uno de ellos, va a obrar en su corazón. Y nosotros por eso no podemos descalificar a nadie en ese sentido, porque no conocemos el corazón de nadie. Pero sí es importante
una cosa, que la verdadera, la blasfemia más grande contra el Espíritu Santo es la incredulidad, es la dureza del corazón, es no querer aceptar la realidad. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, los argumentos o las evidencias supuestas de un ateo para no creer en Dios y en la realidad de Dios, o no creer en Cristo, en que efectivamente el sacrificio de Cristo es suficiente, nosotros estamos frente a personas que no es por lógica que llegan a esas deducciones, no es por un razonamiento adecuado que llegan a esas deducciones, sino simplemente por un corazón endurecido, orgulloso, que no acepta la realidad de Dios. Cuando nosotros llegamos o llegan personas a nosotros y dicen, ¿saben qué? Estoy pasando por una situación terrible en mi hogar. Esto pasa, esto me ocurrió y no hay que hacer, estoy desesperado. Y uno le dice, bueno, tienes que buscar a Dios, tienes que arrepentirte, mira, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estás dentro de ellos. Pero mire, yo venía a otra cosa. Yo venía a que usted me ayudara. Yo no le está dando la mejor ayuda que puede tener, que es el Evangelio. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No, eso no quiero. Yo quiero otra cosa. Ahora, si ustedes enfrentan esa misma situación y dicen, mira, yo te entiendo, en realidad tú eres la víctima, todas las circunstancias están contra ti, por eso tú eres la víctima, y la verdad es que lo que te falta a ti es que te suba la autoestima. Y entonces vas a enfrentar correctamente eso. La gente se va feliz. Se va feliz. Pero cuando se habla del Evangelio, hay resistencia inmediata. Entonces, todos los pecados, todos absolutamente pueden ser perdonados. Y lo único que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu, que es la incredulidad. Porque obviamente el que es incrédulo nunca va a ser perdonado. De tal manera que el Señor Jesucristo está llegando en su confrontación con los fariseos a su punto álgido, es decir, al punto máximo de confrontación. Y posteriormente se va a ir acrecentando hasta que finalmente lo van a poner en la cruz. Yo lo que quiero decir con todo esto es que durante mucho tiempo, por ejemplo, a mí me gusta mucho todavía, pero un tiempo es que me interesé mucho en la apologética o en la defensa de la fe, en buscar el argumento, ¿cierto?, para poder contrarrestar los argumentos de los incrédulos. Y llegó un momento donde me di cuenta que el problema no está en la cabeza del incrédulo. Entonces todos los argumentos que uno puede presentar no van a hacer ningún efecto en el incrédulo, porque el problema no está aquí, el problema está en el corazón. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Y ese amor es irracional. O si no, alguien que me explique cómo una persona que nace como un niño puede creerse niña. Y puede decir, esa es mi realidad, yo soy una niña. Cuando toda la evidencia biológica, genética, de todo tipo dice que es un niño. ¿Es racional eso? ¿Es lógico? Es completamente irracional. Entonces yo le puedo decir, miren, ¿saben qué? Eso es irracional. Mira, a los niños, por ejemplo, en este asunto de la identidad de género, le pueden decir, mira, la verdad es que los pediatras, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, mira, dice que eso es imposible, que esa es una enfermedad, que eso no es factible, que es imposible genéticamente. Y uno le puede dar todos los argumentos. ¿Y qué va a seguir diciendo él? No, yo creo que soy una niña, punto. Ese es mi sentimiento y nadie tiene derecho a meterse. ¿Ven? Es irracional. Entonces, ¿a qué voy? Es que uno le puede dar todos los argumentos y no pasa nada. Ahora, cuando esa persona se confrontaba con el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por tanto es el único que tiene poder para cambiar eso. El problema de esa persona no es su transexualidad. ¿Cuál es el problema? El pecado que domina su vida. Y la transexualidad es una consecuencia, es una de las manifestaciones del pecado, ¿no? Así como el adúltero, ¿cierto? Es una manifestación, pero de lo que hay en su corazón. Entonces, por eso es que Ezequiel dice, y Jeremías habla también al respecto, que el Señor Jesucristo, o que Dios
lo que hace es un trasplante de corazón. Va a sacar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. Y es interesante los términos que utiliza la Biblia. Cuando hablamos de un corazón de piedra, ¿de qué estamos hablando? Algo duro, absolutamente, muerto, sin vida, ¿cierto? Y cuando hablamos de un corazón de carne, es algo sensible, con vida. Entonces el problema no está en la cabeza, el problema no está en la cabeza de los fariseos, el problema está en su corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dejó en evidencia. Ustedes no quieren creer. No porque no tengan evidencia, sino porque simplemente han determinado resistir cualquier evidencia. Y eso es lo que pasa en la sociedad en el día de hoy. Por eso entonces nosotros podemos abocarnos a dar un montón de evidencias o podemos abocarnos a predicar el Evangelio. Yo prefiero lo segundo, porque ese sí, el poder de Dios está en el Evangelio. Como dijo alguien, no es que nosotros hablemos o cuando predicamos el Evangelio hablamos sobre el poder de Dios, no. No hablamos sobre el poder de Dios, acerca del poder de Dios, sino que presentamos el poder de Dios que es el Evangelio. Entonces, conclusión 1, saquémonos de la cabeza que tenemos que atar a Satanás para poder vencerlo, porque nosotros no tenemos poder y autoridad sobre él para vencerlo. Jesucristo sí, y lo hizo ya. Entonces no tenemos que tener temor. Lo segundo, saquémonos de la cabeza el hecho de que estemos temblando todo el tiempo pensando en qué momento voy a blasfemar contra el Espíritu, porque es imposible que un creyente genuino blasfeme contra el Espíritu, porque esta es la incredulidad. Y la tercera conclusión, lo que debemos hacer es que la gente pueda escuchar el Evangelio, porque en el Evangelio está el poder para cambiar su corazón. Y el problema de él es su corazón. Como el problema nuestro un día fue también nuestro corazón. No nuestra sabiduría, inteligencia, nuestra capacidad, porque, y eso es evidente, vayan a una universidad y hagan una encuesta cuántos profesores académicos son cristianos. ¿Y cuántos son ateos? Y ahí se van a dar cuenta que el problema no es de inteligencia, el problema es del corazón. Entonces nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de llevar el poderoso Evangelio para cambiar el corazón de las personas. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos a ti las gracias por tu palabra, por estos episodios, estos relatos, estas narrativas del Evangelio que nos llevan a poder mirar a Jesús y ver, Señor, en Él la sabiduría extraordinaria de aquel que penetra lo profundo de los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Como el Señor Jesucristo sabía cuál era el problema de los fariseos. No era, Señor, que ellos no tuviesen evidencia suficiente, sino que al contrario, los mismos milagros que tú hiciste en ese momento, Señor, fueron también un testimonio vivo de la realidad de que el reino de los cielos estaba presente. Sin embargo, ellos se opusieron tajante y radicalmente. Y por eso hicieron esas acusaciones terribles, que finalmente no es la acusación lo que los deja sin posibilidad de salvación, sino es su incredulidad permanente, su porfía en no querer creer. Y eso se manifestaba a través de las acusaciones que ellos hacían. Padre, gracias por abrir nuestros ojos, porque nosotros estábamos en la misma situación de ellos. Y por tu gracia un día viniste a nuestro corazón y nos llevaste a los pies de Jesucristo para poder ver la realidad. No es nuestra inteligencia ni capacidad, es la obra de tu Santo Espíritu en nosotros nada más. Te alabamos por eso. Danos sabiduría, Señor, para vivir cada día honrándote, dándote la gloria que tú mereces y predicando ese Evangelio, porque ese es el único poder tuyo que tú has establecido para salvar al hombre perdido. No hay más que eso. Aunque el hombre lo encuentre ridículo, absurdo, nosotros debemos seguir predicando y creyendo en ese glorioso Evangelio. Te alabamos por ello, en el nombre bendito de Jesús. Amén.